nombre es Evelyn Quiñones, tengo 45 años de edad y me diagnosticaron una neoplasia maligna en el seno derecho. Yo empecé a sentir molestias, tenía como miedo a asistir al médico porque ya yo había pasado por una situación similar. Una hermana falleció de cáncer de mama y ese era mi temor, de algún diagnóstico, pero bueno, decidí asistir al médico porque ya eran tantas las molestias que no podía más. Bueno, la mastólogo cuando tuve la cita me dice que me tienen que operar de emergencia porque el tumor estaba muy grande. Fui a la consulta otra vez, me tuvieron que hacer la citología. En cuestión de una semana me dieron el resultado de esa citología y arrojó una neoplasia maligna en el seno derecho. Desde que me diagnosticaron el tumor, tuve ese acercamiento con el doctor Joel Marín. Él me invitó a la iglesia y bueno, desde ahí comencé a sentir ese apoyo. Fui otra vez a la consulta con la mastólogo y me dijeron que tenemos que hacer una biopsia para verificar el grado del cáncer y tiene que ser ya porque es muy grande, entonces no podemos perder tiempo. Yo le dije a Dios que Él tomara el control de mi vida, que yo la ponía en sus manos. Ya yo sentía que Dios estaba obrando en mí. Bueno, fuimos a buscar el resultado de la biopsia. Me dicen, pero ábrelo, ábrelo. Tenía un miedo y un pavor abrir el sobre porque yo pensaba que ya me iba a salir carcinoma. Mi mayor sorpresa, me sale unas condiciones fibroquísticas. En ese momento me puse a llorar porque vi que había cambiado un diagnóstico malo de cáncer a una condición fibroquística. Ya como a los 3 días voy a la consulta con la mastóloga y yo le llevo los resultados y le digo que me había salido condiciones fibroquísticas. Y ella me dice, yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Siéntate que yo te voy a revisar. Bueno, ella me está revisando y me está palpando y todo y me dice, de verdad, Evelyn, no palpo absolutamente nada, no hay tumor. Esto es un milagro porque allí estaba ese tumor. Y te digo algo, no busques ninguna cita con ningún oncólogo, no busques nada. Tú no vas a cirugía porque el tumor desaparece. Yo estaba segura y yo siempre decía que Dios me iba a hacer el milagro. Este diagnóstico cambió mi vida porque yo antes era como muy cerrada, autoritaria. Todo lo hacía yo. Cambió mi vida para siempre. Ya yo me siento tranquila, libre. Digo que he cambiado. Y mi sonrisa cambió y mi aspecto cambió.